Estella se detuvo junto a la ventana panorámica. Sin querer, se quedó admirando la vista. Esos tejados, calles y plazas parecían de juguete y reales. Tal como su vida actual. «Mamá, ¿otra vez estás en las nubes?», se oyó detrás de ella la voz amable de su hijo. Se dio la vuelta y esbozó una leve sonrisa. Dave, como siempre, irradiaba alegría, mejillas sonrosadas, un traje impecable y esa chispa inmutable en sus ojos. Era la viva imagen de su padre en la juventud. «Me quedé pensando», respondió Estella con simpleza, haciendo un gesto con la mano. «Solo observo cómo trabajan allá abajo». Desde la oficina se veía no solo la ciudad, sino también el departamento de ventas. Rebecca, como de costumbre, estaba despotricando contra Gloria. Estella frunció el ceño. No le agradaba ese estilo de liderazgo, presionar, humillar, mantener a todos bajo miedo constante. «Otra vez tu jefa de ventas está siendo demasiado estricta», comentó Dave. «Me llamó ayer. Dice que la defensa del proyecto es en un mes, luego un par de proyectos más, y regresa a casa. Dice que nos extraña». Estella asintió, ocultando una sonrisa. Su nieta era su orgullo secreto, su esperanza para el futuro. Inteligente, hermosa, con carácter, pero sin esa amargura arrogante que caracterizaba a su madre, Wendy. Dave, de pronto se puso seria y se acercó a la ventana. «Tenemos que hablar sobre la empresa». Su hijo se mostró alerta y dio un paso más cerca. «¿Ha pasado algo?». «Todavía no, pero ya no soy joven, como comprenderás. Es hora de pensar en el futuro». Tras el cristal, Rebecca finalmente dejó en paz a Gloria y ahora regañaba a la señora de la limpieza por unos alféizares perfectamente limpios. Betty, encorvada, asentía sumisamente. «¿Te refieres a la sucesión, mamá?». «Ellos es el trabajo de toda mi vida. 30 años lo he construido y hecho crecer. De una pequeña agencia de viajes a ser la empresa número 1 del país. Y quiero estar segura de que estará en buenas manos». Dave frunció el ceño. «¿Estás insinuando?». «No estoy insinuando, lo digo directamente, la empresa será heredada por Madison». El silencio llenó la oficina. Se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y los tacones de Rebecca resonando en el pasillo. «¿Por qué ella?», alcanzó a decir Dave finalmente. «Pensé que la empresa sería para mí». Estella negó con la cabeza. «Dave, querido, eres una persona maravillosa, amable, honesto. Pero los negocios no son lo tuyo. Eres demasiado blando. Y aquí se necesita mano firme». «¿Y Madison podrá con ello?». «Podrá», asintió Estella con seguridad. «Tiene carácter. Es igual que yo». Dave guardó silencio, mirando la punta de sus zapatos. Luego levantó la cabeza y sonrió, un poco triste, pero con sinceridad. «Tienes razón. Quizás realmente no estoy hecho para liderar. Ni siquiera lo he deseado mucho». «Que sí, Madison». Estella exhaló con alivio. Esta vez, él lo había entendido bien. Afuera, las nubes comenzaron a cubrir el cielo y empezó a lloviznar. Betty limpiaba los alféizares con aire abatido. Rebecca, tras terminar su ronda de supervisión, se sentaba en su escritorio como una reina en su trono. Un día normal en el imperio. «¿Sabes?», dijo Estella pensativa, «a veces pienso, ¿y si todo esto no valió la pena? ¿Y si debí vivir más sencillo, sin esta carrera constante, sin tanta tensión?». «¿Y qué habrías hecho?». Se rió Dave. «Tejer calcetines y hornear pasteles».
¿Y por qué no?, respondió ella sonriendo. Por cierto, hablando de pasteles. Ven con Wendy el domingo, haré tu favorito, el de repollo. Claro que iremos, asintió su hijo. Pero, por favor, no hables con Wendy sobre la herencia, ¿vale? Ya sabes cómo es. Estella frunció el ceño. Oh, sí, lo sabía. Wendy hacía tiempo que aspiraba a convertirse en la cabeza de la empresa, trazaba planes, insinuaba, intentaba influir en su esposo. Bueno, tendría que aceptar la decisión de su suegra. No te preocupes, no diré nada, prometió Estella. Que todo siga su curso. Ded se marchó, y Estella permaneció un buen rato mirando por la ventana la ciudad callada bajo la lluvia. En algún lugar, a miles de kilómetros, su nieta ni siquiera sospechaba del futuro que le aguardaba. Un futuro que Estella había preparado cuidadosamente durante todos estos años. Podrá con ello, pensó con orgullo. Debe poder. No hay otra opción. Del otro lado de la pared, volvió a escucharse la voz estridente de Rebeca. Estella suspiró. No, definitivamente había que hacer algo con esa mujer. Quizás realmente debiera hablar con ella. Pero eso sería después. Todo después. Ahora lo más importante era esperar el regreso de su nieta. Al imperio de los Brown le esperaban grandes cambios. Betty estaba limpiando las puertas de vidrio de la entrada principal cuando Rebeca irrumpió en la oficina. Faltaban todavía 37 minutos para que comenzara el horario laboral. Como siempre, el sonido de los tacones sobre el mármol, una ligera nube de perfume y un desganado. Buenos días. La limpiadora se apartó apresuradamente, escondiendo el trapo tras su espalda. Hacía tiempo que había aprendido que era mejor no cruzarse en el camino de los jefes cuando estaban de mal humor. Y Rebeca siempre estaba de mal humor por las mañanas. ¿Qué es esto?, dijo con una mueca de desagrado mientras examinaba la superficie de vidrio. Otra vez manchas. ¿Cuándo aprenderá a hacer bien su trabajo? Pero yo, intentó decir Betty. ¿Qué de pero yo? Rebeca arqueó sus cejas perfectamente depiladas. ¿Necesita que le recuerde cuánto cuesta un metro cuadrado en este centro de negocios? Aquí trabajan personas decentes, no. No terminó la frase, pero Betty ya había entendido. Se encorvó y asintió rápidamente. Lo limpiaré otra vez, Rebeca, ahora mismo. Eso haga. Pero no se meta en el camino, que la gente empezará a llegar pronto. Tac, tac, la jefa desapareció por el pasillo. Betty, en un gesto furtivo, se persignó. El día comenzaba. Poco a poco fueron llegando los demás empleados. Gloria, siempre despeinada, con su café en un termo. Sara, impecable en su traje formal. Mónica y Bernard, esos dos siempre juntos, como si fueran gemelos. Earl fue el último en llegar, jadeando tras haber corrido. Llegas tarde, dijo Rebeca con tono glacial mientras se inclinaba sobre su escritorio. Tal vez deberíamos empezar el día laboral a las 6, murmuró él mientras encendía su computadora. Eso no se repite. Ya me lo dijiste la semana pasada. Y hace 2 semanas también. Estella observaba la escena desde su oficina y negó con la cabeza. Rebeca siempre está molestando a los empleados. Pero hace bien su trabajo, no hay que negarlo, cumple con los objetivos, atrae clientes. Tal vez sea lo correcto mantener al personal bajo presión. Un dolor punzante le atravesó las sienes. Los últimos días le dolía la cabeza con frecuencia, pero Estella no le daba importancia. Nada grave,
solo la presión. A mi edad, es normal. Heather llamó a su secretaria. Por favor, tráeme un vaso de agua y las pastillas de mi bolso. ¿No quiere que llame a un médico?, preguntó preocupada la joven. Está usted un poco pálida. Me las arreglaré. Estella hizo un gesto desestimando la preocupación. Abra la ventana, por favor. Detrás de la pared estallaba otro escándalo. Rebecca estaba regañando nuevamente a Betty, esta vez por colocar mal las macetas con flores. ¿Las puso así a propósito para bloquear el paso? ¿Y si de repente llega un cliente? Todos los sonidos comenzaron a volverse sordos, como si vinieran a través de algodón. Frente a sus ojos aparecieron manchas negras. Estella intentó levantarse, pero no pudo. Heather, susurró. Después, todo fue oscuridad. Despertó con el fuerte olor del amoníaco. Sobre ella se inclinaba el rostro preocupado de un paramédico. ¿Cómo se siente? ¿Puede decirme qué día es hoy? Martes, susurró Estella. Quédese tranquila, está sufriendo una crisis hipertensiva. Ahora mismo. No voy a ir a ningún lado, intentó incorporarse. Tengo una reunión. Esto ya es demasiado, exclamó Heather, con lágrimas en la voz. Llamé a Dev. Está en camino. No puede moverse ahora mismo. Dije que no voy a ir a ningún lado. Pero ya nadie la escuchaba. Aparecieron los camilleros. Alguien se movía frenéticamente a su alrededor, hablando algo que Estella no podía captar. Con el rabillo del ojo, vio a los empleados asomados en la puerta, Gloria, pálida, Mónica y Bernard, desorientados. Déjenlos pasar, gruñó el médico. La multitud se apartó. La camilla flotó hacia el ascensor. Todo estará bien, le llegó desde algún lugar la voz de su hijo. Mamá, ¿me oyes? Todo estará. No escuchó nada más. A la mañana siguiente, la oficina era un hervidero. Dicen que fue un derrame cerebral, susurraba Gloria, reuniendo a los empleados cerca de la máquina de café. La llevaron a la unidad de cuidados intensivos. ¿Y ahora qué? Bernard giraba nerviosamente un encendedor entre los dedos. ¿Quién va a dirigir la empresa? Se sabe quién, resopló Rebecca. Dev tomará las riendas. ¿Y Wendy? Intervino Mónica. Ella hace tiempo que... Silencio. Siseó Rebecca. No es asunto nuestro. Todo el día transcurrió en una tensa espera. Llamaron al hospital, pero allí solo se encogían de hombros, el estado era grave, sin pronósticos. Dave no aparecía, estaba de guardia junto a su madre. Una semana después llamó Wendy. Rebecca escuchó largo rato, asintió y luego colgó el teléfono lentamente. Es todo, dijo en el silencio resonante. Han enterrado a Estella. Sara sollozó. Earl se volvió hacia la ventana. Betty, inmóvil con un trapo junto a la pared, se persignó repetidamente. Mañana viene Dev, continuó Rebecca ajustándose la chaqueta. Habrá reunión. Les pido a todos que estén presentes. ¿Y qué pasa con? Empezó Gloria. El negocio no se detiene, se giró hacia ella bruscamente la jefa. Los clientes no van a esperar. Eso es todo, dispersémonos. Mañana a las 9 quiero a todos con los informes listos. La gente se dispersó lentamente. En el escritorio de Estella se había enfriado una taza con té a medio tomar. Las gafas descansaban sobre una carpeta abierta con documentos.
No tuvo tiempo de firmarlos. Rebeca se detuvo en el umbral de la oficina. Déjalo, le dijo a Betty. Y riega las flores o se marchitarán. Se hará, respondió la limpiadora asintiendo apresuradamente. Todo será como con Estella, dijo de repente Earl. Rebeca lo miró fijamente durante un rato, pero no dijo nada. Solo el sonido de sus tacones resonó más fuerte que de costumbre en el pasillo, como si estuviera sacando chispas. A las 9 en punto, Ted entró en la oficina. Estaba inusualmente serio, con un elegante traje negro. Detrás de él, Wendy lo seguía con los labios apretados, lanzando miradas depredadoras a su alrededor. Todos al salón de conferencias en 15 minutos, le dijo en voz baja a la secretaria. Heather asintió rápidamente y agarró el teléfono para informar a los empleados. Ted entró en la oficina de su madre. Se detuvo en el umbral, observando la habitación. Todo seguía igual, solo que sin ella. Cariño, Wendy tocó con cautela el hombro de su esposo. ¿Quizás deberíamos cambiar de inmediato el ambiente? Esas cortinas anticuadas, los cactus en las ventanas. No ahora, respondió él con suavidad pero con firmeza apartándose. Esperemos al menos los 40 días. Su esposa apretó los labios aún más, pero no dijo nada. Se quedó un momento y luego salió de la habitación. En la sala de conferencias ya estaban todos, desde los jefes de departamento hasta los empleados de menor rango. Rebeca tomó un lugar cerca de la silla principal y enderezó los hombros. Los demás se amontonaban en los rincones. Entiendo que este es un momento difícil para todos nosotros, comenzó Ted, mirando a los empleados que guardaban silencio. Pero la vida continúa y la empresa debe seguir funcionando. Por supuesto, intervino Rebeca. Todos estamos listos. Un momento, la interrumpió él. Aún no he terminado. A partir de hoy habrá algunos cambios. En primer lugar, les presento a Madison, nuestra nueva asistente de secretaria. Una joven de unos 25 años, delgada y vestida con un discreto traje gris, entró silenciosamente al salón. Se detuvo junto a la pared, con la mirada baja. Madison nos ayudará con los documentos, continuó Ted. Espero que la reciban con amabilidad. Y en segundo lugar, asumiré temporalmente las funciones de director general, hizo una pausa. ¿Temporalmente? ¿Temporalmente? Levantó las cejas Rebeca. Exactamente. Hasta que se tome una decisión definitiva sobre la dirección de la empresa. Un murmullo recorrió la sala. Todos pueden retirarse, dijo Ted asintiendo. Madison, quédate un momento. Los empleados comenzaron a dirigirse hacia la salida. Rebeca se quedó en la puerta, fingiendo buscar algo en su bolso. Entonces, decía Ted en voz baja a la joven. Su escritorio estará cerca de la recepción. Heather la pondrá al tanto. Y otra cosa. Rebeca no alcanzó a escuchar qué más dijo. Tuvo que salir para no levantar sospechas, pero por dentro hervía de indignación. ¿Lo han visto? Siseaba más tarde en el área de fumadores, rodeada de sus más cercanos. ¿De dónde salió esa chica? ¿Qué tipo de enchufe es este? Vamos, Rebeca, Bernard se encogió de hombros. Quizás la contrataron por un anuncio. ¿Por un anuncio? Rebeca se rió sarcásticamente. ¿En estos tiempos si simplemente contratan a alguien de la calle? No, aquí hay algo turbio. ¿Y qué podría ser? Preguntó Mónica con cautela. Bueno, tal vez es conocida de alguien. Justo eso,
Rebeca levantó un dedo de manera significativa. ¿De quién? Esa es la cuestión. Mientras tanto, la nueva se estaba adaptando a su puesto. Heather le mostraba dónde estaban las cosas y le explicaba las reglas para manejar los documentos. Madison escuchaba atentamente, haciendo anotaciones de vez en cuando. ¿Y estas carpetas?, preguntó, señalando una pila al borde del escritorio. Heather dudó. Esto son las últimas disposiciones de Estella. No alcanzó a firmarlas. ¿Puedo echarles un vistazo? ¿Para qué las quieres?, intervino Rebeca, que pasaba por ahí. Tu trabajo es llevar papeles y preparar café. Madison apenas se estremeció, pero no respondió. Solo sus hombros se tensaron como si hubiera recibido un golpe. Pues dedícate a tus verdaderas obligaciones, remató Rebeca. Heather, ven a mi oficina en 5 minutos, tenemos que discutir el informe. El ruido de los tacones resonó en el pasillo. Madison siguió a la jefa de ventas con una larga y atenta mirada. No le hagas caso, susurró Heather. Ella es así con todos al principio. Luego te acostumbras. Me acostumbraré, repitió Madison en un murmullo. Claro que me acostumbraré. El día transcurría como de costumbre. Deb se encerró en su oficina con papeles. Wendy se marchó, diciendo que tenía asuntos urgentes. Los empleados trabajaban, algunos con diligencia, otros a medias, solo para aparentar. Madison parecía ignorar las miradas de soslayo y los murmullos a sus espaldas, limitándose a anotar algo en su cuaderno de forma rápida y casi imperceptible. Por la tarde, Rebeca reunió a su guardia, Gloria, Mónica y Bernard. Así que esto es lo que hay, dijo cerrando firmemente la puerta de la oficina. Lo siento en los huesos, esa chica no está aquí por casualidad. Tenemos que vigilarla de cerca. Tal vez solo vino a trabajar, sugirió Gloria con inseguridad. ¿Tonterías?, cortó Rebeca. ¿Has visto sus manos? La manicura es carísima, aunque discreta. ¿Y los zapatos? Son de Prada. Los reconozco. Un asistente de secretaria no se compra esos zapatos con su sueldo. Es una amante. ¿Y qué hacemos?, preguntó Bernard con tono práctico. Para empezar, vamos a probarla. Que corra un poco. Afuera, el crepúsculo comenzaba a cubrir la ciudad. La oficina se iba quedando vacía poco a poco. Madison recogió su bolso, arregló cuidadosamente la pila de papeles sobre la mesa y se dirigió hacia la salida. Hasta luego, dijo suavemente a la encargada de limpieza. Que tenga una buena noche. Betty la observó con sorpresa. Era la primera vez en 15 años de trabajo que alguien se despedía de ella como un ser humano. Deb estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando la ciudad al atardecer. Los eventos del día habían despertado viejos recuerdos, especialmente aquel diálogo con su madre, 3 años atrás, cuando todo empezó a cambiar. Deb, le dijo Estella en aquel entonces. Hay algo que debo explicarte sobre Madison y Wendy. Recordaba cómo se tensó al escuchar esos dos nombres juntos. Su esposa y su hija no se llevaban bien desde hacía años, prácticamente desde la adolescencia de Madison. Wendy está arruinando a la niña, la voz de su madre tenía un tono de acero. Con sus ideas de una vida lujosa y sus intentos constantes de demostrar que Madison no es lo suficientemente sofisticada. Pero la niña es un tesoro, inteligente, trabajadora. Mamá, pero Madison en realidad es un poco diferente de las otras chicas de su entorno. Exactamente.
Stella golpeó la mesa con la palma de la mano. Es auténtica. No es una muñeca vacía para exhibirse. ¿Sabes lo que tu esposa? Entonces le contó sobre aquella graduación. En la graduación le dijo delante de todos, avergüenzas a la familia con tu obsesión por el trabajo. Dave recordó ese incidente con una mueca. Madison se había marchado de la fiesta, caminando sola por medio pueblo, y poco después se mudó con su abuela. ¿Y recuerdas cómo Wendy armó un escándalo cuando se enteró de que Madison había elegido estudiar economía? Continuaba Stella. Las chicas decentes estudian historia del arte. Por favor. ¿Historia del arte? Si la niña tiene una mente matemática. Pero Madison de todas formas entró donde quería, cortó Stella. Gracias a mí. Porque yo pagué sus estudios. Y tu esposa aún no puede perdonar que su hija no la escuchara. Dave suspiró. Todo esto era cierto. Wendy soñaba con moldear a su hija a su imagen y semejanza, glamurosa, socialite, correcta. Pero obtuvo a una joven obstinada y decidida que no se rompió. Mientras Wendy paseaba por boutiques y salones, Madison estudiaba, trabajaba, se buscaba a sí misma. Y lo encontró. Lo encontró en mi negocio, lo encontró. Veo cómo brillan sus ojos cuando hablamos de negocios. Es mi sangre, mi raza. Dave recordó cómo se le encogió el corazón. Ya entendía a dónde iba su madre. Wendy nunca aceptará esto, dijo él en voz baja. Y a nadie le importará, cortó Stella. La empresa será de Madison, porque lo merece. Y Wendy tendrá que acostumbrarse. Ahora, mirando la ciudad nocturna, Ted pensaba en cómo se entrelazaban las cosas en su familia, el orgullo de su esposa, la obstinación de su hija, la voluntad de hierro de su madre y su propio eterno rol de pacificador, que nunca había logrado reconciliar a las personas más cercanas. En algún lugar del edificio aún quedaba luz. Probablemente Madison seguía trabajando. Igual que Stella en su momento. Perdóname, mamá, pensó él. No pude hacerlos una familia. Pero, tal vez, ahora algo cambie. Aunque, conociendo el carácter de su esposa y su hija, dudaba mucho de ello. Y la recién llegada se dirigía al metro. En su bolso llevaba una libreta con algunas anotaciones. Anotaciones muy extrañas. Madison, café. 3 capuchinos y 2 americanos. Rebecca ni siquiera levantó la vista del monitor. Y que estén calientes. La última vez trajiste uno tibio, pero tengo documentos para firmar. Cuando traigas el café, firmaré. 2 semanas. 14 interminables días llenos de pequeñas humillaciones, ironías. Viene, Madison contaba para sí. 1, 2, 3. Y se dirigió hacia la máquina de café. De nuevo. Novata. La llamó Gloria. Trae uno para mí también, ya que vas. Sin azúcar. Y para mí, con canela, agregó Mónica. Fila en la máquina de café. El zumbido, el silbido del vapor, el aroma de los granos recién molidos. Madison miraba cómo se llenaban lentamente las tazas y recordaba las palabras de su querida abuela. Paciencia, nieta. Todo tiene su tiempo. Otra vez en las nubes. Se oyó la voz de Bernard detrás de ella. El café se va. Madison se sobresaltó. La taza se inclinó, gotas calientes salpicaron su blusa. Vaya, qué desastre. Bernard fingió compadecerla. Tendré que rehacerlo. Y Rebecca está esperando. Respira,
Solo respira, se recordó Madison mientras secaba la mancha con una servilleta. ¿Qué pasa aquí? Sara asomó la cabeza en la cocina. Observó la situación y frunció los labios. Bernard, ¿no tienes nada que hacer? ¿Está listo el informe de los tours urgentes? Bernard hizo una mueca, pero se fue. Madison, ellos simplemente, bueno, entiendes, dijo Sara en voz baja mientras le frotaba el hombro. Lo entiendo, asintió Madison. Gracias. En la oficina de Rebecca había una reunión. Madison colocó cuidadosamente las tazas en la mesa, evitando cruzar miradas con nadie. Ah, por fin llegaste, dijo la jefa entre dientes. ¿Qué tan tarde? Estaba esperando el café, respondió Madison en voz baja. ¿Los protocolos? Aquí están. Los revisaré cuando tenga tiempo, respondió Rebecca alejando la mano. Madison colocó la carpeta al borde de la mesa y salió. Detrás de ella se escuchó una risa apagada. ¿Vieron ese atuendo? Se oyó la voz de Gloria. La blusita de mamá, no cabe duda. Y esos zapatos son viejos, agregó Mónica. ¿Recuerdan que el primer día estaba toda arreglada? Silencio, interrumpió Rebecca. Al grano. ¿Qué hay de Turquía? Madison llegó a su mesa y se sentó, hundiendo la cabeza en las manos. Oye, la tocó en el hombro Earl. Ay, ayuda con el envío. ¿Me echas una mano? Ella asintió agradecida. Earl, al igual que Sara, trataba de apoyar a la novata de manera discreta, a escondidas, pero de manera regular. Oye, dijo él cuando se quedaron solos junto a la impresora. ¿Y si lo dejas? ¿Buscas otro trabajo? ¿Para qué aguantar? Madison sacudió la cabeza. No puedo. Tengo que estar aquí. ¿Por qué? Ella solo anotó algo en su eterno cuaderno. A la hora del almuerzo llegó Wendy, arreglada, con un nuevo peinado, caminando por el pasillo con tacones, se asomó a la oficina de su marido. Cariño, hoy nos reunimos con el diseñador. Tenemos que discutir la remodelación de la oficina. ¿Qué remodelación? Se oyó la voz cansada de Dave. Te pedí. Pero no podemos seguir guardando un museo aquí. Es hora de cambiar el ambiente, refrescar la decoración. Madison hizo como si no escuchara, pero apareció una nueva línea en su cuaderno. Madison. Gritó Rebecca. ¿Qué haces ahí sentada? Ve a correos. Envía esos documentos de inmediato. Pero acabo de salir de allí. ¿Qué significa acabo de salir? Dije que urgente. Madison corrió entre los pisos, llevando papeles, haciendo café, soportando las críticas. Y en su cuaderno seguían sumándose líneas. Cortas, concisas. ¿Un té? Sugirió Betty, asomándose a la recepción cerca del atardecer. Te veo muy cansada. Gracias, sonrió Madison. Eres muy amable. La limpiadora se sonrojó y movió la mano. No hay de qué. Solo veo que estás agotada. Esos, señaló con la cabeza hacia el departamento de ventas, se han vuelto unos animales. Sobre todo después de que la jefa falleció. ¿Y antes cómo era? De todo, suspiró Betty. Pero Estella, que en paz descanse, no los dejaba hacer lo que querían. Rebecca apareció en el umbral, como un fantasma. Betty, el tercer piso no está limpio. Y tú, Madison, ven aquí. Necesito hablar contigo. La conversación fue corta. Escucha,
Rebecca pasó las uñas por la mesa. Mañana hay una gran reunión. Prepara la sala de conferencias, haz el café. Y que todo esté perfecto. Está bien, asintió Madison. ¿A qué hora empieza? A las 10. Y una cosa más, Rebecca entrecerró los ojos. ¿Sabías que tu periodo de prueba está por terminar? Sí. Bueno, no veo razones para quedarte en el equipo. Eres desobediente, lenta, hizo una pausa. Aunque, si mañana todo sale bien, lo pensaré. Madison asintió en silencio. Solo que en su cuaderno apareció otra anotación, la última del día. Por la tarde, mientras recogía su bolso, escuchó una conversación en el pasillo. Sí, claro, la despedimos, decía Rebecca. No tiene sentido que esté aquí, sobre todo alguien que no sabemos de dónde salió. ¿Y Dev? Era la voz de Gloria. ¿Y qué pasa con Dev? Ahora está bajo el tacón de su esposa. Pero Wendy me apoya. Hace tiempo que estamos alineadas. Madison cerró la puerta suavemente, sacó el teléfono y marcó el número. Hola. Sí, soy yo. Todo según lo planeado. Mañana. Escondiendo el cuaderno en su bolso, se dirigió hacia la salida. En el ascensor, Earl la alcanzó. Oye, dijo él, mirando nerviosamente a su alrededor. Escuché por accidente, bueno, quieren. Lo sé, respondió Madison con calma. No te preocupes. Todo saldrá bien. ¿De verdad? Mañana lo verás, y ella sonrió. Por primera vez en estas semanas. La sonrisa era extraña, casi serpentina. A las 7 de la mañana, la sala de conferencias aún respiraba la frescura de la noche. Madison caminó lentamente alrededor de la larga mesa, colocando las tarjetas con los nombres. Dev, al frente. Wendy, a su derecha. Financieros, jefes de departamento. ¿Qué haces aquí tan temprano? Se oyó una voz chirriante detrás de ella. Betty se quedó parada en la puerta con un balde y una mopa. Me estoy preparando para la reunión. Madison ajustó otra tarjeta con el nombre. ¿Y ustedes, tan temprano? Como siempre, dijo la limpiadora, levantando la mano. Para cuando llegue la jefa, todo debe brillar. Especialmente hoy, que es un día importante. Importante, asintió Madison, y algo pasó por sus ojos que hizo que Betty se persignara involuntariamente. A las 9 llegaron los primeros empleados. Gloria, bostezando, se retocaba el maquillaje frente al espejo en el pasillo. Mónica y Bernard susurraban junto a la máquina de café. Sara y Earl estaban en sus escritorios, haciendo un esfuerzo por parecer inmersos en su trabajo. ¿Dónde está ese maldito café? Rebecca irrumpió en la recepción como un torbellino. Madison. La reunión es en 1 hora y tú. ¿El café? Está listo, respondió Madison en voz baja, señalando la mesa servida en la esquina de la sala de conferencias. Y también hay agua mineral y galletas. Todo como lo pidió. Rebecca se detuvo, recorrió con la mirada la mesa puesta y apretó los labios. Bueno, al menos algo. ¿Y los documentos? Las carpetas están en su lugar. Con 20 copias de cada documento, como corresponde. Más te vale, siseó la jefa. Si algo. No terminó de hablar, porque en ese momento Wendy irrumpió en la recepción. Rebecca, querida. Exclamó alegremente. Qué gusto verte. Tenemos tanto que discutir.
Se encerraron en la oficina de Rebecca. Madison las observó con una mirada pensativa, sacó su cuaderno, leyó las últimas notas y añadió algo más. Faltando 15 para las 10, la sala de conferencias comenzó a llenarse de gente. Todos se sentaron según las tarjetas con los nombres, hablando en voz baja. Ded apareció al final, como siempre, algo distraído, con una carpeta bajo el brazo. ¿Todos listos?, preguntó, mirando a los reunidos. Cariño, lo interrumpió Wendy. ¿Por qué no empezamos con el café? ¿No estamos todos? Deb frunció el ceño. Creo que todos estamos aquí. Claro que no, dijo la consultora de reestructuración. Es un especialista muy competente. Por cierto, tiene ideas sorprendentes para renovar la empresa. Un murmullo recorrió la sala. Rebecca lanzó una mirada rápida a Wendy. Ella asintió con la cabeza de manera casi imperceptible. ¿Qué consultor? Deb frunció aún más el ceño. Yo no. No terminó de hablar cuando la puerta se abrió y Madison apareció en el umbral. Pero no era la misma Madison que había estado sirviendo café y llevando documentos durante las últimas 2 semanas, sino otra, vestida con un traje sastre, el cabello recogido en un moño apretado, con la espalda recta y la cabeza en alto. Perdón por la demora, dijo, y su voz sonaba autoritaria y segura. Deb, permítame. Y, sin esperar respuesta, se dirigió a la silla al frente de la mesa. ¿Qué es esto?, empezó a decir Rebecca, pero se detuvo al encontrarse con la mirada firme de Madison. ¿Qué está pasando?, preguntó desconcertada Wendy, mirando a su marido y luego a la joven que, al parecer, estaba irritando a su esposa. Madison, sin prestar atención a su conversación, observó a los empleados congelados en sus lugares. Entonces, dijo, abriendo su cuaderno. Empecemos. He acumulado muchas observaciones interesantes y muchas preguntas. Rebecca palideció. Wendy se aferró a los descansabrazos de su silla. Y, cerca de la puerta, Betty dejó escapar un leve suspiro. Mi nombre es Madison Brown, su voz resonó en el silencio de la sala de conferencias. Y durante las últimas 2 semanas he trabajado aquí como asistente del secretario, para entender mejor lo que sucede en la empresa de mi abuela. Rebecca emitió un sonido extraño, como un sollozo o una risa nerviosa, mientras miraba su chaqueta, que había perdido el color. Esto es un error, murmuró Wendy. Deb, dile que. No hay ningún error, mamá, Madison sonrió ligeramente. Papá sabía desde el principio. Esta fue la idea de la abuela, verificar la empresa desde adentro antes de transferirme la gestión. Abrió su cuaderno y la sonrisa desapareció de su rostro. Entonces, ¿qué he visto en estas 2 semanas? Continuó. El colapso de la disciplina, el acoso a los empleados, una conspiración para tomar el control de la empresa. Eso es calumnia, exclamó Rebecca. Exijo. Empezó a decir, pero Madison la interrumpió. No exige nada, la interrumpió Madison. Usted se queda sentada y escucha. Tengo registros de todas sus conversaciones con Wendy sobre cómo planeaban cambiar la estructura de la empresa, cómo pensaban apoderarse de las áreas más rentables, cómo repartían las esferas de influencia. Wendy se puso aún más pálida, si eso era posible. Y esto es solo la punta del iceberg, continuó Madison, pasando páginas de su cuaderno. Gloria, cuéntales a todos por qué regularmente subestimabas. Gloria se sentó en una silla. Fue Rebecca quien me pidió. Cállate.
El siseo de Rebecca sonó más como el de una serpiente. Bernard, pálido, permaneció en silencio. Madison dirigió su mirada hacia él. Quizás quieras explicarles a tus compañeros la trama de los viajes especiales para clientes especiales. Esos viajes cuyos pagos no pasaban por la contabilidad oficial. Un silencio sepulcral llenó la sala. Solo en una esquina, Mónica lloraba sin hacer ruido. Puedo seguir mucho tiempo, cerró Madison su cuaderno con un golpe. Pero creo que el punto está claro. Rebecca, Gloria, Bernard y Mónica están despedidos. La seguridad los acompañará hasta la salida, y sus pertenencias serán entregadas con un inventario. ¿Cómo te atreves?, gritó Rebecca. Sobrina presumida. Me atrevo, la voz de Madison sonó metálica. Porque soy la heredera legítima y la nueva directora general de la empresa, mientras ustedes son ladronas y conspiradoras. Pueden estar seguras de que entregaré sus documentos a la fiscalía. O quizás sí, o quizás no. Rebecca intentó lanzarse hacia la puerta, pero Sam, el guardia de seguridad, le bloqueó el paso. En cuanto a los demás, Madison miró a los empleados en silencio. Sara, estás nombrada. Earl parpadeó varias veces. Earl sonrió nervioso. Heather, te quedas en tu puesto. Eres una excelente secretaria. Betty, la limpiadora, se estremeció cuando Madison la llamó por su nombre y apellido. Te aumentaremos el salario y te daremos un paquete completo de beneficios sociales. Además, contratamos a 2 asistentes más. No tienes por qué hacer todo el trabajo sola. Gracias, cariño. Sollozó Betty. Que Dios te bendiga. Madison se giró hacia Wendy. Mamá, sé sobre tus planes para renovar la empresa, los diseñadores, los consultores y demás, olvídalo. Aquí todo se quedará como bajo la abuela. Esto fue su proyecto, su legado, y no permitiré que nadie lo destruya. ¿Cómo hablas con tu madre?, se indignó Wendy. Hablo con una persona que intentó robarle la empresa a su propio hijo. Madison la miró fijamente. Deberías estar agradecida de que siquiera te esté hablando. Dave tosió. Hija, tal vez no debería ser tan dura. Debería, papá, respondió Madison. Así fue como me enseñó la abuela. En los negocios no hay lugar para la sentimentalidad, y todos reciben lo que se merecen. Se levantó de la mesa. En la sala de conferencias, un silencio resonante llenó el aire. La reunión ha terminado, gracias a todos. Sara, Earl, los espero en mi oficina dentro de 1 hora. El resto está libre, excepto los despedidos. Ellos esperarán hasta que la seguridad revise sus escritorios y computadoras. Las personas comenzaron a dirigirse hacia la salida. Algunas estaban sorprendidas, otras aliviadas, otras abatidas. Madison las observaba mientras se iban y en sus ojos se reflejaba una extraña mezcla de cansancio y triunfo. «¿Sabes?», dijo Dave en voz baja, quedándose atrás. «Te pareces mucho a tu madre, a mi madre. El mismo carácter». «Lo sé», respondió Madison suavemente. «Por eso la abuela me eligió, y no la voy a decepcionar». Afuera, el sol de primavera brillaba intensamente. Un nuevo día comenzaba en el Imperio Brown. La seguridad revisaba meticulosamente los escritorios y computadoras de los empleados despedidos. Rebecca estaba junto a la pared, mordiendo sus labios y jugueteando con la correa de su bolso. Cerca de ella, Mónica sollozaba, mientras Bernard miraba al suelo con semblante sombrío. «Schroeder», dijo Madison, hojeando unos papeles y los pendrives.
Confisquen todos los pendrives, ahí hay información personal. Rebecca se tensó al oírlo. No debe haber nada personal en el lugar de trabajo, cortó Madison. Esa es una regla que la abuela estableció, o ya se les olvidó. En la recepción, los teléfonos sonaban. La secretaria corría de un lado a otro entre los visitantes, tratando de explicarles que todas las reuniones estaban canceladas. Ya no quedaba ni rastro de su timidez. Parecía que había tomado confianza y había enderezado los hombros. Sellar las computadoras, continuó Madison dando órdenes. Mañana los técnicos revisarán todos los archivos. Y sí, Rebecca se giró hacia la exjefa del departamento de ventas. No intentes borrar el correo. Todo ya está guardado. Te arrepentirás de esto, susurró Rebecca. Eso es todo. La conversación ha terminado, Madison asintió. Seguridad, acompáñenlas. Cuando los empleados despedidos abandonaron la oficina, ella se dejó caer cansada en la silla y sacó su teléfono. Inviten a Sarah y Earl, es hora de poner en marcha el trabajo. Entraron tímidamente, aún sin creer lo que había sucedido. Siéntense, Madison señaló la silla. Hay poco tiempo y mucho trabajo. Sarah, tendrás que revisar todos los contratos de los últimos 6 meses. Me temo que ahí hay mucho que analizar. Lo sospechaba, asintió Sarah. Rebecca a menudo pedía que se realizaran los tours con fecha retroactiva y las sumas no coincidían. Pues encárguense de eso. Earl, revisarás la base de datos de clientes, especialmente los que trabajaban directamente con Bernard. Ahí había todo un esquema, Earl intervino. Condiciones especiales para los suyos, sobornos, esquemas grises. Sé que hay que detectarlos. Sálvenos, sábenos. Añadió. Ya oscurecía cuando Dad asomó por la puerta. Hija, ¿quizás a casa? Es tu primer día, después de todo, ya pronto. Papá, Madison no levantó la vista de los papeles en cuanto termine con las órdenes. Y que mamá se calme, le hará bien estar sola y pensar. Dave suspiró. Eres demasiado dura con ella. No, papá, soy justa. Hay una diferencia. Se quedó un rato más en la puerta, luego salió en silencio, mientras Madison seguía trabajando. A medianoche ya estaban listas todas las órdenes sobre nombramientos, despidos y la nueva estructura de la empresa. En la mesa había una pila de documentos que requerían atención inmediata. Heather, llamó Madison, por favor, haz café. Y haz uno para ti también. Nos queda al menos 1 hora. ¿Puedo ayudar con los papeles? Sugirió tímidamente la secretaria. Ayudarás. Pero antes, cuéntame, ¿cómo viviste todos estos años aquí realmente? Cuéntame. Heather guardó silencio por un momento, luego se decidió. Fue difícil después de que Estella se enfermó. Rebecca se descontroló completamente. ¿Y tu mamá? Perdón, habla como es. ¿La apoyaba? Preguntó Madison. En todo. Y Dad es amable, pero débil de carácter, concluyó Heather. Sí, lo sé, por eso abuela no quería dejarle la empresa, respondió Madison. Hablaron durante 1 hora más. Heather contó, Madison escuchó y tomaba notas en su nuevo cuaderno. Entonces, dijo finalmente, mañana por la mañana reunimos a todos los empleados restantes. Aprenderemos a trabajar de nuevo. Lo viejo, Heather sonrió, como cuando estaba Estella. De hecho,
con la primera orden he restaurado su sistema de bonificaciones, el que Rebecca eliminó. Madison llegó a casa cerca de las 2 de la madrugada. El departamento olía a pasteles, papá claramente intentaba apaciguar a mamá. Desde la habitación se oían sollozos ahogados. Que llore, murmuró Madison mientras pasaba hacia su habitación. Sacó una foto vieja de su bolso. En ella, la abuela, con su traje azul favorito, estaba junto a la ventana panorámica de su oficina. Lo lograré, susurró Madison mirando la foto. Te lo prometo, todo saldrá bien. Y por la mañana, un nuevo día la esperaba. El primer día verdadero como jefa de la empresa. Y sabía con certeza que tendría que dejar las debilidades y los sentimentalismos en casa, no tenían lugar en el negocio. Como decía su abuela, la nueva escoba barre de forma diferente, incluso a las viejas reglas. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Un ciclo interminable de reuniones, conferencias y decisiones. Madison estaba frente a la misma ventana panorámica, donde la abuela solía pensar, mirando la oficina transformada. Sara había reunido al departamento de ventas para una pequeña reunión. Ahora esas reuniones de 5 minutos se realizaban cada mañana, sin estrés, sin nervios, con una discusión tranquila de las tareas del día. Earl estaba explicando algo apasionadamente a los nuevos gerentes, moviendo las manos y sonriendo. Es bueno, pensó Madison, dándose cuenta de que ya había mirado hacia su dirección por tercera vez esa mañana. Su extraña atracción había comenzado durante las semanas en que ella trabajaba como asistente del secretario. Earl fue el único que vio en ella algo más que la nueva chica. La defendió y apoyó, aunque él mismo corría el riesgo de meterse en problemas. Madison, Heather asomó por la puerta, allí están Betty con las nuevas limpiadoras. ¿Tal vez podrías hablar con ellas? Claro, llámalas, respondió Madison. Betty entró. Esta es Ashley, trabajamos juntas en el hospital, y esta es Sabrina, mi vecina. Las recomiendo. Gracias, asintió Madison. Siéntense, vamos a discutir las condiciones. Después de hablar con las limpiadoras, llegó una delegación de contabilidad. Robert trajo unos informes, gráficos y cálculos. Madison se sumergió en los números. ¿Sabes?, dijo de repente el jefe de contabilidad, quitándose las gafas, tienes los ojos exactamente igual que los de Estella, especialmente cuando miras los documentos, esa misma mirada de entrecerrar los ojos. Madison sonrió. Mi abuela decía que en nuestro trabajo lo más importante es ver la esencia a través de todos esos números y letras. Sí, asintió Robert, así lo decía. Era una mujer brillante, sabia. Después del almuerzo, su padre pasó por la oficina. Hija, ¿has llegado a casa hoy? Porque mamá no. Hizo una mueca. Mamá todavía no puede aceptar que no me convertí en una chica decente de la alta sociedad. No te preocupes, se lo pasará, respondió Madison. ¿Te extraña? No, en realidad, está enojada porque no salió como ella quería. Que elegí el camino de la abuela y no sus reuniones sociales, Ted suspiró. Sabes, cuando tú y mamá pelean, me doy cuenta de lo parecidas que sois, tan tercas las dos. Madison, comenzó suavemente, se está ajustando. Earl levantó todos los documentos, revisando cada caso. Earl, el padre entrecerró los ojos con astucia. Buen chico, por cierto, papá se quedó callado. Dev levantó las manos. Pero, deberías fijarte bien en él, como colega. Cuando su padre se fue,
Madison volvió a acercarse a la ventana. En el departamento de ventas, Earl había echado la cabeza hacia atrás, riéndose de algo, y le atrapó la mirada. Sonrió suavemente, con calidez. Madison sintió que su corazón daba un salto. Madison, dijo la voz de Heather, Rosargevich está aquí con el informe. Que entre, respondió Madison. Earl cerró la puerta detrás de él, se puso junto al escritorio. Llevaba una carpeta con documentos, pero luego la dejó de lado. Revisé todos los casos conflictivos, comenzó, y además, bueno, sí, quizás cenemos hoy. Dijo de golpe después del trabajo. Conozco un buen restaurante cerca. Madison sintió como sus mejillas se calentaban traicioneramente. ¿Y el informe?, preguntó. El informe se puede dejar para mañana, sonrió Earl. Si no te importa. Sabes que no me gusta dejar los asuntos pendientes, dijo ella con tono firme, luego se quedó en silencio y añadió, entonces, a las 7, y sin retrasos. Cuando Oro salió, aún sonriendo como si hubiera ganado la lotería, Madison presionó sus palmas frías contra sus mejillas ardientes. ¿Qué diría la abuela?, pensó, y de inmediato lo entendió. La abuela lo aprobaría. Estella siempre decía, lo más importante es que la persona sea genuina, sin falsedad, sin doble fondo, como Earl. Por la noche, ya entrada la madrugada, Madison se detuvo frente al retrato de su abuela. «Sabes», dijo en voz baja, «parece que todo está saliendo bien, la empresa se está estabilizando, la gente se ha calmado, incluso mamá. Al menos ya no hace más escándalos». Se quedó en silencio, mirando el rostro familiar y querido de la foto. «Y además, parece que he encontrado a una buena persona, alguien auténtico, como tú decías. Estoy segura de que te gustaría». Desde fuera, se oyeron pasos. Probablemente Earl ya está esperando, pensó. «Lo haré, abuela», susurró Madison. «Todo lo haré, con la empresa, con mamá, y con este nuevo sentimiento». «¿Me apoyas?». Sintió que los ojos de Estella en la foto sonreían suavemente. En el pasillo, efectivamente, Earl estaba esperando con un ramo de margaritas. «¿Cómo sabes que me gustan las flores silvestres?», se sorprendió Madison. «Te vi mirarlas cuando pasamos junto a la floristería», dijo él, ruborizado. «Aun cuando yo». «Cuando eras la nueva chica haciendo recados», Madison se rió. «Sabes, eres el único que vio en mí algo más que solo una novata. Como decía Rebeca, solo eres especial», dijo Earl. Era evidente, y Madison pensó en lo extraña que a veces es la vida. Hace un mes, ella aún jugaba el papel de humilde asistente de secretaria, soportando burlas, recogiendo información para grandes cambios. Hoy, ella es la directora de la empresa, una digna heredera del negocio de su abuela, y a su lado camina alguien que la ve simplemente como Heather, la jefa, la heredera de la fortuna. «¿Estás pensativa?», preguntó Earl sobre el futuro. Sonrió. «Sabes, tengo tantos planes. Quiero desarrollar nuevas áreas, abrir filiales. Justo ahora vamos a discutir los planes de trabajo». En su voz sonó una ligera molestia. «No», Madison lo tomó del brazo. «Ahora simplemente vamos a cenar y, tal vez, a bailar». «¿Sabes bailar?», se sorprendió Earl. «Claro», respondió ella. «Mi abuela insistió en que tomara clases. Decía que, a veces, en los negocios, es importante también saber cómo moverse en la pista». Era una mujer sabia, la más sabia. Madison asintió, ¿y sabes qué?,
Ella me enseñó lo más importante, ser uno mismo siempre y en todo. Caminaban por la calle que se iba tranquilizando, en el aire flotaba la verdadera vida, sin falsedad ni pretensiones. Así era la vida que Estella había soñado para su querida nieta. Y en algún lugar allá arriba, en la oficina celestial, Estella cegaramente sonreía. Viendo a esta pareja, su plan había funcionado. La empresa estaba en buenas manos, su nieta había encontrado su camino y, hasta el amor personal parecía asomarse en el horizonte. Bueno, no por nada dicen que todo irá como debe ser si entregas el timón a las manos correctas a tiempo. Incluso si para eso tienes que organizar espectáculos con disfraces y revelaciones.